algo que atenta también contra el poder de las buenas palabras, y es este asunto de tanto influencers, youtubers, no YouTube como medio, ¿no? Como canal, como plataforma, sino la gente que hace las cosas de forma incorrecta, un poco explotando el morbo, lo que ha tenido un gran éxito. Existe una cosa trujillista que para lo que alumbra apagada es que luce, pero que debe ser ya totalmente eliminada con este nuevo proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales. Hablo de la ingrata y antipática Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que para lo que alumbra apagadita es que luce, pero claro, este proyecto de ley crea el instituto. Vamos a hablar de qué manera va Cultura a aprovechar este proyecto para que esa regulación sea para bien, escuchando, consensuando, como dice un amigo nuestro, pero buscar la manera de que ese proyecto sirva al Ministerio de Cultura para regular para bien, no censurar, pero sí regular. La visión del ministro respecto a ese proyecto. Bueno, hasta ahora tenemos, Pablo, sí, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Como bien manifiestas, tiene serias dificultades para su operatividad. Nosotros estamos en un proceso, y le hemos enviado una terna al señor presidente, para ver si hacemos una especie de reconfiguración en el manejo de la comisión. Mientras se conoce en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados. Pero se supone que en meses se va a crear el instituto que va a sustituir, ¿no? Muy bien. Sí, pero mientras tanto, nosotros tenemos que operar. ¿No? La vida continúa. Usted no sabe qué cantidad de meses puede llevarse eso. El presidente del Senado ha manifestado una actitud de apertura para que todo el que quiera opine sobre el proyecto y al final trabajar un proyecto mucho más consensuado. Y pongo un ejemplo. La ley o este proyecto de ley habla de la creación de ese instituto, pero no hemos discutido todavía el aspecto del espectáculo público. Ese no está incluido. Que no está fuera del instituto. Está fuera del instituto. Entonces, ¿cómo lo vamos a complementar? Todavía quedan algunos detalles que debemos enriquecer. El presidente ha sido muy enfático y categórico en eso, que es una labor que debe consensuarse. Aunque hay iniciativas, no es una iniciativa cerrada, no es un caso cerrado ese del proyecto de ley, sino que habrá de someterse ahora a muchas consideraciones. Y la aspiración del gobierno, la aspiración de la sociedad dominicana debe ser el que termine siendo un proyecto debidamente consensuado donde todos o la inmensa mayoría esté de acuerdo con el contenido de esa propuesta. Entonces yo creo que mientras nosotros esperamos ese resultado final, que esperamos sea provechoso para el desarrollo de la propia sociedad dominicana, podamos ir trabajando entonces con las herramientas que tenemos a mano, que en este caso sería la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Una papa caliente. El cine dominicano ha avanzado mucho y esa ley de cine ayudó a que el despegue de la industria cinematográfica en el país. Sin embargo, ha habido más de una irregularidad. Las cosas no se han hecho del todo bien. Ha habido más de eso, vamos a decirlo con elegancia, irregularidad, ¿no? ¿En qué está la ley de cine? ¿Se va a reformar? ¿Hasta dónde está de acuerdo el ministro que se llegue en esa reforma? Mire, yo he manejado el tema cinematográfico con mucho cuidado porque he venido, por razones obvias, y he venido muchos años trabajando. Y soy muy respetuoso de las disposiciones, al punto de que he delegado la presidencia del órgano rector en el compañero y viceministro Amaury Sánchez, es el viceministro de Creatividad y Formación Artística, para no tener que ver directamente con el desarrollo de la industria cinematográfica, sino a través de la figura viceministerial de Amaury Sánchez. Eso es lo primero. Segundo, la industria cinematográfica ha crecido mucho en la República Dominicana. Verdaderamente tenemos un espectro mucho más amplio. Hay un componente turístico inclusive involucrado. Hay un atractivo fundamental de generar a través del cine una vinculación con la República Dominicana como destino fílmico.
Hay mucha gente que se siente atraída cuando la ve en una serie, cuando ve las locaciones dominicanas en una película. Grandes inversiones también. Todo eso es importante. Sí. La ley se ha consolidado a través de los años. La propia ley contempla en sus reglamentos una revisión a los 10 años. Tiene 13. Debe ser revisada por un mandato de la propia ley. Claro. En ese sentido, nosotros creemos firmemente que es una pieza importante, que es un ejercicio importante, siempre se puede mejorar, podemos ser mucho más eficientes en la aplicación de esas políticas alrededor de la ley de cine, seguir estimulando el sector, pero teniendo una mirada, Pablo, desde el Ministerio de Cultura, no solamente nos inclinaríamos a la estimulación a la industria cinematográfica, sino también una estimulación a la industria cultural y creativa en sentido general. Y ahí entra la ley del mecenazgo, que debe ser una ley modificada porque la aplicación, por algunas imprecisiones que tiene, no permite un nivel de fluidez para su aplicación. O sea, tenemos la Dirección General de Mecenazgo, sí, pero hemos estado apoyando unos 25 proyectos con fondos del Ministerio de Cultura. Pero me estás diciendo que el Ministerio va a priorizar la revisión de la ley de cine y la bendita revisión de la ley de mecenazgo, porque es que los políticos, el gobierno, como que saca los pies, espérate, vamos a dar un momento que vamos a revisarla, pero tal, o sea, ¿en qué está el gobierno, el Ministerio, con eso a corto plazo? ¿Qué se va a hacer? Bueno, nosotros vamos a continuar con el apoyo a la industria cinematográfica, eso se ha manifestado, sí, inclusive se sigue produciendo cine en la República Dominicana acogiéndose a los incentivos de la ley. En el caso del mecenazgo hay una gran demanda. Nosotros tenemos una especie de distorsión con el tema de la ley que debe ser revisada. En esa revisión nosotros pretendemos también disponer de algunos recursos para el estímulo a la industria cultural en sentido general. ¿Qué pasa, Pablo? Por la publicación de un libro, por el desarrollo de una casa cultural, por el desarrollo de una obra de teatro, en fin, hay distintas modalidades en las que el mecenazgo puede accionar y no necesitaríamos tantos recursos como para hacer una película. Una apuesta de un libro, hablamos de 300, 400 mil pesos, por ejemplo, y usted está estimulando una acción de carácter cultural. Sí. En ese sentido, tenemos una mirada mucho más amplia en cuanto al estímulo. Y en ese orden, Pablo, también, no a través del mecenazgo, el gobierno del presidente Luis Abinader acaba de colocar los primeros 500 millones de pesos para la industria cultural y creativa a través de Promipyme, una alianza, el Ministerio de Cultura, Promipyme y el Banco de Reservas, es el primer producto financiero para la industria cultural y creativa. Hablamos de 500 millones como una primera prueba. Será un primer ciclo de préstamos en el país, en una tasa preferencial del 1%, mensual, pueden acogerse hasta 7, 8 millones de pesos y tener una gracia de hasta 90 días para iniciar el pago en la primera cuota. Después que usted recibe el dinero, tener una gracia de 3 meses. ¿Y quiénes tienen derecho a eso y los filtros para llegar a eso? ¿De qué manera? Toda la industria cultural, desde la fotografía, literatura, gastronomía, la música, las artes visuales, las artes escénicas, la música, la danza, toda la manifestación cultural, sin excepción. Llegan al Ministerio de Cultura, vemos la viabilidad de la propuesta que se enmarque dentro de un esquema cultural y creativo, porque pasa un edificio, usted no puede ir al Ministerio de Cultura, tiene que tener una vocación cultural y luego entonces es referido a Promipyme, que tiene que ver con todo el componente económico y financiero. Pero conjuntamente con eso, Pablo, no solamente es el préstamo, que es importante, porque hemos encontrado una cantidad impresionante de buenas iniciativas que a veces solamente se quedan en buenas ideas. No se encuentra la manera de aplicarla, darle un carácter operativo a eso, y nosotros queremos que la cultura sea vista como un modelo de desarrollo. Ustedes van a ayudar a los creativos. Generalmente el artista no es muy bueno en la administración y en la gerencia. Ahí voy, Pablo. Ustedes van a meterle la mano en eso. Hemos iniciado también, conjuntamente con los préstamos, un proceso de capacitación a los sectores culturales en materia financiera y económica. Ya hemos logrado capacitar a más de 500 gestores a nivel nacional y estamos haciéndolo provincia a provincia. Ya hemos concluido la fase en las primeras 5 provincias y la idea es completar la totalidad territorial de la República Dominicana.
Pero ese componente para nosotros es muy importante, porque la cultura tiene que ser vista con la capacidad de generar riqueza, de generar movilidad social y desarrollo económico. O sea que ustedes están interesados, y yo creo que ya es tiempo de rescatar eso, de que deje de ser la cultura que no es la pobre cenicienta, porque hay unos aportes de la cultura, de la industria cultural más bien, al Producto Interno Bruto que no se divulga mucho. ¿Está interesado el ministerio en hacer conciencia a los demás y a los diferentes sectores que esto no es un asunto de unos bohemios, una guitarra, una cosa, una bailarina, una cosa? No, no. Si tú lo quieres ver desde el punto de vista más interesado, los minoplis, claro, aquí hay dinero. Por supuesto. Y hay empleo. Y nosotros queremos proyectar esa vocación industrial que debe tener la cultura. Sí. O sea, hay que industrializarla, hay que darle esa concepción económica también. Que el éxito artístico pase por un éxito económico. Que esa ilusión de inicio con una gran idea del punto de vista cultural no termine en una frustración por no saber cómo emplearla. Entonces, en ese sentido, me parece a mí, Pablo, que estamos en una etapa muy interesante de desarrollo cultural en la República Dominicana con una proyección importante en el corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero ya que estamos terminando, ya hemos hablado de cultura, qué sé yo, ¿qué le parece a usted la alcaldía del Distrito Nacional? ¿Cómo va a la dirección de aduanas? ¿Usted cree que INAPA está haciendo bien los trabajos? ¿Cómo va turismo? ¿A cuál de esos ministerios, direcciones, alcaldía le gustaría a usted colaborar? ¿Hay alguna posibilidad? Mire, Pablo, todos son mis amigos. Tanto la alcaldesa, el director de aduanas, el ministro de turismo, el director de INAPA, el presidente de Indotel, el director y coordinador de los gabinetes de políticas sociales, todos son mis amigos. La vicepresidenta de la República. Pero usted no tiene un sueño como la vice. Sí, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño primero de que Luis Abinader sea el presidente del partido el próximo año. Ese es el primer sueño. El segundo sueño es que el PRM continúe dirigiendo la República Dominicana más allá del año 2028. Entonces tengo esos dos sueños primero. Luego, esperar que los plazos se cumplan, pero en lo que llegan esos plazos, nosotros tenemos la encomienda del pueblo dominicano de servirle con un gobierno eficiente, transparente, como lo viene desarrollando el presidente Luis Abinader. Y con el resultado de esos dos gobiernos constitucionales, entonces, presentarnos con el mejor candidato o la mejor candidata ante el electorado con una hoja de servicio que haya transformado la sociedad dominicana. Por esta vez se lo voy a dejar pasar, pero en nuestra próxima entrevista será inevitable que usted se la juegue. Muchísimas gracias. Un gusto. A ustedes gracias. Qué bueno que nos han acompañado. El sábado volveremos a encontrarnos, el sábado o el domingo, porque nos pueden ver el sábado o el domingo aquí en TV Quisqueya, en Estados Unidos, o en nuestro canal que está ahí. Pero muchísimas gracias, Roberto Ángel. Cómo no, recordando el poder de las buenas palabras, Pablo. Bueno, voy a terminar como termino con mucha frecuencia. Siempre he buscado la forma de impactar el final, porque amo la palabra, diciendo que aún nos queda la palabra, la buena palabra. Sean felices.